Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas al ciclo de acompañamiento a la escritura en el marco del concurso de titularización de horas cátedra de nivel superior. El concurso de horas cátedra y de cargos de base de educación superior surge de un acuerdo paritario que sintetiza los debates y aportes de los y las docentes de institutos superiores de Santa Fe, con el fin de consolidar el nivel superior que hace más de 100 años acompaña la formación de jóvenes y adultos para los niveles del sistema educativo de todo el territorio de la provincia. Este ciclo de acompañamiento a la escritura, de participación opcional para docentes que concursan horas cátedra y quienes participan como tribunales de oposición de educación superior, orientan la construcción del proyecto de cátedra y está organizado en módulos con una modalidad mixta, conferencias abiertas a cargo de especialistas, transmitidas de manera virtual y materiales de consulta bibliográfica. Cabe destacar que conferencias y material de consulta y pautas de elaboración de proyectos de cátedra se encuentran disponibles en la plataforma educativa del Ministerio de Educación. Se encuentran presentes en este encuentro la directora provincial de Educación Superior, profesora Irene López. El director provincial de Tecnologías Educativas, licenciado Fernando Fontana Rosa. La presidenta de jurado de concurso de nivel superior, profesora Claudia Ortega y demás autoridades del mismo. En este encuentro, la presidenta de jurado de concurso de nivel superior, profesora Claudia Ortega, dará la bienvenida a los presentes. Buenos días a todos, a todas, autoridades presentes, directora provincial de Educación Superior, Irene López, director provincial de Tecnologías Educativas, Fernando Fontana Rosa, invitados, doctora Graciela Frigerio, doctora Rosa Violante, doctor Daniel Brailovsky, doctora y coordinadora de jurado, María Laura Méndez, compañeros de jurado, compañeros docentes, bienvenidos. Nuevamente, como dije en el primer encuentro del ciclo de acompañamiento a la escritura, para todo este jurado hoy es un día de celebración, de alegría, de enorme festejo porque sentimos que se redobla para nosotros, para todo el jurado, el compromiso, la responsabilidad en este concurso y en el nivel superior. En este caso, con la jerarquía de los conferencistas, con la responsabilidad en el eje que vamos a trabajar hoy, que tiene que ver con el paso y el enlace entre lo epistemológico y lo didáctico. Y en mi caso, además de darles la bienvenida, darles la tranquilidad a todos que nuestro cronograma que está en la plataforma continúa tal cual lo planificado. Decirles que en la misma encuentran las pautas para el acompañamiento y para la presentación de los proyectos de cátedra, que este proyecto de cátedra, el plazo para la presentación de él o los proyectos, según sea la cantidad de espacios curriculares o cátedras que ustedes se hayan inscrito, el plazo máximo, digamos, para la presentación va a ser en el mes de mayo. El tiempo de escritura, seguramente ustedes ya están leyendo los materiales, viendo la conferencia de María Laura y las conferencias y presentaciones del primer eje, del doctor Oscar Di Paolo, de la directora provincial Irene López, que tuvimos el gusto y el placer de compartir en el primer eje, y los materiales que están en el módulo 1 aportan, digamos, y ese es el sentido para la escritura del proyecto. Lo mismo va a pasar, y está pasando en simultáneo ahora, y lo van a tener en la plataforma como parte de material de consulta para la escritura de los proyectos a partir del día de mañana. Una vez que ustedes presenten sus proyectos en un sitio, digamos, también virtual y en copia papel,
En el mes de junio van a recibir recomendaciones de los tribunales para el enriquecimiento de los mismos y a partir del mes de agosto se van a constituir en la provincia los tribunales que acompañarán la evaluación y finalizaremos, digamos, que culminará todo el proceso evaluativo. Así que bueno, también decirles, para que organicen sus agendas laborales, que el tercer encuentro, anticiparles, el tercer encuentro y cierre de este ciclo de acompañamiento a la escritura va a ser en la ciudad de Santa Fe el sábado 17 de marzo. Desde jurado, desde todo el equipo de jurado, nuevamente decirles que cualquier inquietud, cualquier duda, problemática, quedamos a su disposición, que nos escriban al correo de jurado y bueno, desearles que sigan, sabemos que están estudiando mucho, que se están reuniendo en equipos, desearles lo mejor y quedamos nuevamente a su disposición y les deseamos una jornada de reflexión, de aprendizaje y bueno, éxitos a todos en este proceso. Bienvenidos. A continuación, compartirá un mensaje con los presentes la directora provincial de Educación Superior, profesora Irene López. Buenos días. Me toca hoy, me corresponde, como algunas otras veces, dar comienzo a una jornada absolutamente importante y relevante en la vida de la educación superior de la provincia de Santa Fe. Traigo el saludo de la ministra de Educación, Claudia Balaguer, del secretario de Educación, el doctor Oscar Di Paolo, ambos con la previsión de haber podido estar hoy aquí acompañándonos y con luego esta imposibilidad, pero presentes seguramente acompañándonos, aún con sus agendas muy apretadas en distintos destinos de la provincia de Santa Fe. Así que, digo, hago propicio este momento para hacer llegar el saludo especial de ellos, que consideran este proceso de concurso de la educación superior como una verdadera política pública de esta provincia. Y cuando aludimos a las políticas públicas, lo hacemos pensando en procesos que tengan visibilidad y tengan continuidad en el tiempo. Por lo cual, esta primera instancia de concurso en el nivel superior, con las características tan particulares y pertinentes a la realidad del nivel, es un proceso que va a tener su correlato en sucesivos procesos de concurso, de ingreso a la docencia, de esta titularización anhelada y ansiada. La cantidad de los presentes, hemos recibido un sinnúmero de llamados, comunicaciones, donde se nos solicitaba poder estar presentes en el día de hoy, pero bueno, lo acotado del espacio también hace que hayamos tenido que limitar de algún modo esta perspectiva de poder asistir. Pero fundamentalmente hay algo que lo digo con toda sinceridad, nos llega a emocionar. Y es cuando aparecen, ante la imposibilidad de estar presentes, las fotos de los docentes presenciando, reunidos en los institutos superiores, en la casa de algún docente, un sábado a la mañana como este, presenciando a través de lo que hoy la tecnología nos aporta, las jornadas de formación para este concurso. Digo, realmente emociona cuando a uno le empiezan a llegar esas fotografías del grupo de docentes que están compartiendo
Digo una verdadera comunidad de aprendizaje, una verdadera comunidad de estudio, porque el tema es que pensarlos compartiendo tanto la jornada de hoy aquí, como haciéndolo con otros compañeros, o aún en la individualidad por la imposibilidad de hacerlo en conjunto, nos parece que nos mantiene a todos unidos aún a la distancia. Una distancia que es una característica peculiar de esta provincia y a la que hemos tratado de dar respuesta a través de los integrantes del jurado y de los tribunales que se van a constituir en breve y con los cuales tuvimos reuniones esta semana. Ricas reuniones, intensas reuniones, festejadas y bienvenidas reuniones con quienes piensan y tienen el anhelo de formar parte de este acontecimiento en la educación superior. Y digo, en ese jurado, en esos tribunales, en esas comunidades de estudio y de aprendizaje que se están llevando adelante, propiciadas justamente por este objetivo, es que tratamos de que esa realidad también se vea allí. Por eso están representados todas las regiones de la provincia, por eso están representados todos los perfiles de la provincia, tratando de dar lugar a una diversidad tan amplia y tan profunda como la que tiene Santa Fe, y a la que, en una medida que tal vez no sea la exacta ni la mejor, intentamos dar respuesta. El tema que creo que es fundamental es cómo nos preparamos para el mayor desafío que tenemos hoy en la educación, que es la llegada de los recién llegados, dice Alejandra Virgin. Los recién llegados llama a aquellos que llegan por primera vez a la educación superior, a los que hay que alojar. Nuestra provincia ha crecido más de un 60% en la matrícula de educación superior. Hay que alojarlos, pero también hay que sostenerlos, hay que cobijarlos, hay que darles inclusión sin perder la calidad de su formación. ¿Cómo nos preparamos en esta provincia para aceptar ese desafío y para llevarlo adelante? Vuelvo a repetir, el desafío más grande que en este momento estamos teniendo por el hecho de que el crecimiento del nivel que nos antecede, que es el secundario, es obligatorio como derecho y por tanto la posibilidad que se abre a partir de las diversas formas que esta provincia tiene para dar formación secundaria a los jóvenes, digo, no voy a abundar en lo que significa, por ejemplo, no solo la formación de secundario orientado, técnico, sino también en lo que significa el vuelvo a estudiar en todos sus formatos, posibilita el ingreso de colectivos a los cuales antes no era usual, común, que pudieran acceder a la educación superior. ¿De qué manera la provincia de Santa Fe se prepara y lo hace permanentemente para este gran desafío? Bueno, la educación superior crece, no crece casualmente. Esta gestión acompaña y sostiene este crecimiento con la apertura de carreras, con la apertura de formaciones del orden de los docentes, que son los que a ustedes los involucran, y también de la formación de técnicos superiores. Y lo hace a través de su multiplicación en barrios de las grandes ciudades, en pequeñas localidades, a contramarcha de lo que venimos escuchando desde hace mucho tiempo, donde se nos dice que la educación superior debería concentrarse en pocos institutos y que eso aseguraría una calidad mayor. Digo, bueno, vamos a contramarcha de eso y orgullosamente vamos a contramarcha de eso. Digo, en esta provincia la educación superior siempre tiene lugar y siempre crece, aún sabiendo que cuando el presupuesto hay que pensarlo en niveles que son obligatorios y este no lo es, esa faceta no suma para pensar en empequeñecerlo, sino muy por el contrario, en hacerlo abundar en esta tierra. También lo hacemos a través de la construcción de edificios. Ustedes saben que es histórica la construcción de edificios para la educación superior. Venimos, y es lógico,
el uso de los edificios escolares que son públicos, que no son de nadie en particular y que son de todos, es una lógica que en los primeros tiempos de la educación superior es abundante y es característica, pero hoy esta realidad de la cual estamos hablando nos empieza a comprometer y a involucrar en pensar edificios propios con las características que debe tener la educación superior y funcionando desde la mañana hasta la noche. Por el otro lado, quiero hacer un reconocimiento también a algo que va a contrapelo y que es el tema de honrar una paritaria docente. Digo, cuando escuchamos que se disuelven la paritaria nacional, que se empequeñece la porción, la parte de representatividad de los gremios en algunas mesas que ya no son paritarias, en esta provincia se rinde culto a la paritaria. Y no porque sean sencillas, digo, es un trabajo afanoso, un trabajo complejo, un trabajo denodado, pero se resuelve y no se escabulle a la responsabilidad de tener que hacerlo borrando de un plumazo esta figura. Y a algo que refiere particularmente a este concurso, y es el cumplimiento de lo que acordamos, de aquello acordado sin renunciar a lo soñado. El cumplimiento de lo acordado sin renunciar a lo soñado. Nosotros acordamos hace 3 años atrás, por lo menos, pensar en un concurso que tuviera características muy especiales y que fuera el reflejo de lo que es la educación superior, con la formación óptima de sus profesores, de quienes tienen a su cargo la responsabilidad de las cátedras. Y así lo estamos llevando adelante, en un proceso que es altamente gratificante en cuanto a la formación, como el ejemplo que hoy estamos llevando adelante con este encuentro. Y como digo, la posibilidad de pensar en proyectos de cátedra y en su defensa, en su argumentación, en su fundamento, como el elemento más preciado que tiene un profesor para poder mostrar lo que sabe, lo que puede, lo que quiere, y hacerlo adecuado a la realidad que los tiempos y los estudiantes que tiene como responsabilidad en sus manos pueden caber en ese proyecto que lleva adelante. No se puede decir que un día es más importante que otro, pero el día de hoy es muy importante. Por la envergadura de los presentes, ya se van ustedes a deleitar con quienes hoy nos acompañan. Vuelvo a repetir, no se puede decir que un día es más importante que otro, pero no tengo duda que el de hoy es muy importante y que todos nos vamos a ir con mucho aprendizaje, con mucho conocimiento, pero también con mucha experiencia de lo que se trae aquí hoy. No se habla solo desde lo teórico, lo académico, y lo que digo, en estos profesionales es absolutamente enorme, sino que también se habla desde el conocimiento que da la experiencia del tránsito por los lugares que se citan en esas teorías. Así que bueno, solamente desear una excelente jornada, y excelente indica que sea provechosa para cada uno de ustedes, para que podamos seguir este proceso contándolos hasta el final y festejando luego el resultado de este hito histórico en la provincia de Santa Fe. Muchas gracias. Aprovecho para agradecer fuertemente quienes ustedes vieron que están ejerciendo la locución de este evento, son estudiantes avanzados del Instituto número 18 de Rosario, del ICET 18. Esto es lo que produce, en el mejor de los términos, la educación santafesina. Así que bueno, muy agradecida también a nuestros estudiantes que hoy nos acompañan. Invitamos ahora a acercarse al escenario para la primera conferencia
a la coordinadora pedagógica de jurado de concurso, doctora María Laura Méndez, y a la doctora Graciela Frigerio, que disertará sobre el tema Enlaces, Instituciones, Transmisión y Oficio. No, ahora le pido. Sí, ahora le pido que levante un poco. Nada de acá, no se nada. Sí. No usamos ninguna de las luces. Eso tenés que ocuparte. ¿Tenés? No, espera. Sí, no sé, yo estoy muy cómoda, no sé qué hacer. Es para amar. ¿Estamos? Un instante. Es que yo hasta que termino de acomodar me llevo. Estábamos esperando la luz porque desde acá no se veía nada, realmente un poco incómodo. Si bien no divisamos todas las caras, por supuesto, por lo menos notamos el entusiasmo en las primeras filas. Buenos días. Muchas gracias, como siempre, en realidad por la responsabilidad que me toca de coordinar el jurado y en este caso de hacer la presentación de Graciela Frigerio. En primer lugar, como ya se los dijo Claudia y también lo reiteró Irene, estamos en el segundo módulo de este programa de acompañamiento a la escritura y evidentemente pretendemos, en realidad, dos cosas a la vez. Por un lado, una continuidad respecto de los tres momentos y por otro lado también que puedan trabajarse las diferencias, porque trabajar las diferencias enriquece. Seguramente las perspectivas que ustedes ya trabajaron, como ya vieron, ya estuvieron viendo y leyendo los materiales, y la perspectiva de hoy de la doctora Frigerio tiene continuidades y algunas rupturas. Eso me parece que es importante señalarlo porque no se trata de que prediquemos coherencias totales, porque esto es imposible en la producción intelectual y en la producción que tiene que ver con la tarea que ustedes van a llevar a cabo, que es tan compleja, que es esta tarea de transmitir para los que van a transmitir. Presentar a Graciela no es sencillo, no es fácil, sería imposible en pocos minutos narrar su currículum. Esto es público, todos más o menos lo conocen o lo pueden llegar a conocer, de manera que la presentación que yo pensé para esta, que ahora vamos a ver, no le quiero poner nombre a esta presentación, tiene que ver con dos cuestiones que sí me parece a mí que casi podríamos decir definen a Graciela. Una de ellas, para saber. creo, una es haber pensado hace mucho tiempo, haber pensado y haber inventado muy distintos dispositivos en relación a lo que ella sostiene respecto de la educación entre disciplinas. Esto que por
cuestiones del destino, hace muchos años que lo podemos transitar juntas, es un privilegio del destino en relación a lo que a mí me toca. Hemos aprendido justamente eso, la educación no puede no existir sino entre otras disciplinas. Y me parece que este ciclo refleja esta idea, que ha sido una idea que he sostenido Graciela permanentemente, y seguramente una idea que hoy nos va a transmitir. La otra característica de Graciela, y eso también yo personalmente he tenido el privilegio de compartirlo, es su generosidad. Jamás Graciela repite lo mismo que dijo en otra charla, en otra conferencia y hasta a veces en otro encuentro informal. Siempre hay algo distinto, siempre hay algo que agrega, siempre hay una nueva cosa que enlaza justamente. Fíjense el título de esto, que Graciela no quiere que lo llamemos conferencia, no es una conferencia, es un espacio de encuentro, claro. Es un espacio de encuentro que evidentemente, dado el número, no lo podemos hacer dialogado, pero siéntanlo como dialogado. Esto mismo les decía yo en el primer encuentro. No podemos hacer un diálogo con todos los presentes porque no nos darían los tiempos, pero siéntanlo como un diálogo, es decir, vayan conversándolo con Graciela mientras Graciela nos habla. Por eso ella no quiere que sea una conferencia, quiere que sea eso, quiere que sea un encuentro, seguramente nos va a transmitir lo que está pensando, y esa es su generosidad, siempre transmite lo que está pensando, y los que la conocemos sabemos, no se queda con nada guardado para ella, sino al contrario, lo da. Bueno, lo aprovechamos en la medida que podamos, pero hemos aprendido enormemente de esta gran generosidad de Graciela. De manera que yo quería señalar estos dos puntos fundamentales en su presentación. Y la otra cuestión es explicar un poco el título que puso a esta conversación, que es enlaces. En realidad, 2 puntos. Estos 2 puntos sustituyen lo que sería un entre. El título debería ser enlaces entre las instituciones, la transmisión, y un concepto que Graciela ha trabajado últimamente, muy interesante, volver a reinstalar la idea del oficio. Bueno, dicho esto, más o menos nos vamos a permitir este momento, que yo quiero que sea un momento, como les decía en el primer encuentro, ¿no? Que estos encuentros y todo este periodo para ustedes sea un periodo de interrupción de lo que es la tarea cotidiana para poder reflexionar sobre lo que se hace. Así que muchas gracias, Graciela, por estar acá, eso especialmente te lo agradecemos. Sabemos del esfuerzo con todas las ocupaciones, pero te lo volvemos a agradecer muy especialmente. Gracias. Bueno, buenos días a todos los que están presentes en distintos espacios, los que alcanzo a vislumbrar ahí medio en la penumbra que están en esta sala, los que imagino sentados en los institutos o en sus casas, quizás acompañados de un café o de un mate y de unos amigos, unas vecindades, unas proximidades, unas cercanías. Yo quiero empezar por distintas cuestiones, por distintos aspectos. Algunos de ustedes me conocen desde hace tiempo y tienen una intuición, la seguridad de que estaré un poco desordenada, que trabajaré por fragmentos, que empezaré una y otra vez desde distintos puntos. Sí. Ahí sí, ahí va mejor. Bueno, les decía que ustedes saben que empezaré tomando distintos hilos. El primero que quiero poner acá es el agradecimiento infinito a los que organizan estas instancias para este concurso. A los que están acá y me precedieron en el uso de la palabra por su bienvenida. Bueno, a Oscar y a la otra Claudia que no pudieron llegar. Por supuesto a María Laura por su infinita confianza y por la generosidad siempre puesta en juego de su amistad intelectual, y a ustedes. ¿Por qué agradecer? ¿Qué tendría yo que agradecer? Bueno, tengo que agradecer la oportunidad de volver a estar acá,
Ustedes saben que en esa trayectoria que tiene una cierta extensión debido a la edad, Rosario siempre ocupó un lugar importante. Fue una ciudad donde desde hace muchos años muchos colaboraron para que pudiéramos encontrarnos, reflexionar así con otros e ir construyendo unos andamios, llamémoslo así, para pensar la educación, sus instituciones, sus sujetos. Entonces quiero agradecer la posibilidad de estar nuevamente en Rosario y el afecto que siento, así que me permite sentir el volver a encontrarme con muchos de ustedes, a los que conozco desde hace tiempo y en distintas instancias, y que siempre me alegra volver a encontrar. Ese sería un primer comienzo, digamos, el agradecimiento al anfitrionaje. Ser anfitrión, digamos, es un rasgo y es un gesto propio a la educación. Y también por ese agradecimiento tengo como que disculparme de antemano, por decirlo de alguna manera, porque la cariñosa, afectuosa, elogiosa presentación de María Laura me deja re mal parada. Digo, imposible estar a la altura de las expectativas que puede crear la expresión de María Laura en la presentación. Así que les pido disculpas, no estaré a la altura de las expectativas. Y por supuesto les anticipo también que no se trata, y esto yo creo que María Laura también lo anticipó, de que nos pongamos así en coincidencia, ¿no? Encontrarse con otros dispuestos a conversar, y aunque no conversemos todos aquí a la vez, porque el dispositivo no lo permite, cuando ella dice yo quiero que esto sea una conversación, quiero tomar así como el núcleo duro del verbo conversar. Conversar no es cualquier verbo, no es un verbo que indica simplemente encontrarse y charlotear, por decirlo de alguna manera. Conversar implica algo que es un bien escaso en estos tiempos, porque conversar conlleva, filosóficamente, dicen algunos, la predisposición a dejarse desalojar de algunas certezas. No hay conversación si uno está aferrado. No hay conversación desde atrincheramientos o fundamentalismos. Para poder conversar hay que estar dispuesto a dejar vibrar, sino temblar, las certezas. No se trata de abandonarlas, no es una invitación a abandone usted lo que está pensando, lo que creyó siempre o sus convicciones, sino es una invitación a interroguelas una vez más para ver cómo nuevamente las rehabilita o si tiene ganas, cómo las reacomoda. Porque es una conversación, cuando uno dice una conversación implica estar dispuesto a dejarse desalojar, uno dice está dispuesto a dejarse afectar. Y es por esto que hay, ustedes ven, un cierto acotado desorden, porque no tengo más lugar para desplegar las cosas, sino el desorden sería un poco más extenso. Tengo un solo argumento, así como recurriendo a la autoridad académica, por decirlo de alguna manera, que es una expresión de alguien que yo valoro en su producción intelectual, que es Michel Serres. Michel Serres dice, un cierto desorden favorece la síntesis. Por supuesto, la síntesis implica un esfuerzo para ustedes de reacomodar y quizás un esfuerzo de acordar desde una perspectiva muy particular. No acordar en el uso banal de un consenso que niega el carácter político de toda relación, que implica admitir la diferencia y el conflicto, sino acordar el modo de los acordes musicales. Ustedes saben, para que haya acordes hay que poner a jugar al mismo tiempo notas diferentes. Es eso lo que construye la armonía. No es la misma tecla al mismo tiempo. Es la pluralidad lo que permite que haya acorde. Es a ese acorde al que apuntamos, esa simultaneidad de reflexiones, cada una ahondando por una traza diferente, andando y produciendo su sonido, haciendo sus huellas. Ustedes saben que el concepto de huella es un concepto como el de traza, es un concepto que hemos trabajado en otras ocasiones a propósito de lo que tiene que ver con lo que nos va marcando. Y lo que quisiera dejar aquí planteado, ustedes conocen esto que María Laura subrayó, una cierta idea de lo educativo y del carácter político que nosotros adjudicamos al acto de educar.
acto político que, como ustedes saben, también insistimos, conlleva un inmenso trabajo psíquico, sin el cual ese trabajo político no se puede llevar a cabo. Pero bueno, ese trabajo de educar, que pone en juego en todo caso al menos una pregunta sobre la hospitalidad, y digo al menos una pregunta porque quiero ser como muy, quiero compartir con ustedes una posición. A nosotros nos gustaría que fuera un todos. ¿Vieron cuando uno dice que todos, ¿no? Que todos al unísono, que todos a la vez, que todos en la misma tecla, todo el mismo tenés? Pero la realidad no es así, ¿no? La realidad es el no siempre todos. No siempre todos comparten las ganas de acordar que uno tiene. No siempre todos están dispuestos a, en el tablero, constituir un acorde. No siempre todos coinciden con las posiciones, ¿no? Está el no todos, y todos ustedes aquí en un sentido numérico, trabajamos en instituciones. Sabemos cómo se juega el no todos en las instituciones, ¿no? Sí, esas diferencias, las no coincidencias, los entusiasmos y los desgandos, las ganas de tirar para un lado o de andar para otro. Así que no hay una homogeneidad, como no la hay aquí en el grupo ni en los que nos están escuchando, ¿no? Ese es lo propio del humano, que la homogeneidad no existe. Y educar tiene que ver con verse con el heterogéneo. Es decir, con admitir esos famosos otros ahí. Esos otros en nosotros también como otros. El más de uno siempre. Y en este más de uno, en el que deseamos, pero sabemos que no necesariamente hay un correlato empírico de nuestro deseo, algunos, muchos, ojalá los más, brinden ese trabajo de hospitalidad, de alojamiento, de recepción y de generosidad. Hemos dicho en otras ocasiones y queremos volver a decirlo acá, ¿no? Desde nuestra perspectiva, que no es la de todos, y desde nuestra perspectiva que queremos compartirla sin colocarla en el lugar de un deber ser, un educador tiene que ser generoso. No se puede tener una subjetividad tacaña, digamos así, mezquina y ejercer de educador. Por supuesto se puede, pero hay algo en la transmisión que queda como cortocircuitado cuando no se extiende el banquete, la mesa del banquete, lo que vuelve disponible para todos, no solo aquello que podemos volver disponible, sino la habilitación para que el otro busque aquello que nosotros no tenemos aún para volver disponible. Si no logro ser clara, María Laura, vos me vamos por ahora. Bueno, entonces estamos aquí tratando de conversar en tiempos donde podemos decir se comparten distancias, islotes, ríos, e instancias, islas, preocupación por la educación. Porque no todos piensan lo mismo respecto a lo que es educar. No todos hacen acorde con ciertas filosofías políticas. Y podemos decir que estos tiempos, y tenemos 1000 ejemplos y 1000 pruebas, más allá de lo local, por decirlo así, más allá de la provincia, de que pasamos por momentos donde francamente tenemos la hipótesis, el temor, diría, la preocupación de estar frente a lo que podríamos llamar movimientos descivilizatorios, ¿no? Cuando un presidente, una autoridad de un país importante como todos, pero quizás con más capacidad de presión que otros, piensa que una manera de resolver la violencia que resulta de la frustración existencial pasa por armar, en el sentido de dar armas a los educadores para que disparen armas antes que disparen los alumnos, es obvio que estamos en un punto donde, como diría Enrique, hemos retrocedido. Hemos hecho un enorme esfuerzo para ir, como señala Enrique, de la horda hacia el Estado, no por un Estado moderno, posmoderno,
sino una forma de organización social que por lo menos intente fuertemente que podamos convivir pacíficamente, y nos encontramos con un movimiento que desanda el camino. Y dice, no, compórtense como la horda, ¿no? Es decir, volvamos a un viejo western de ver en cada esquina quién desenfunda primero. Entonces ustedes ven que estamos en un momento medio particular, más allá de nuestras fronteras, ¿no? Es decir, un momento donde la educación está como afectada por algunas tendencias que no todos compartimos. Unas tendencias donde la cuestión de el valor o los valores se traduce en mercantilización, por ejemplo. No es una manera de entender el valor y de colocar a la educación en el lugar de la mercancía. Hoy, yo me acuerdo si Claudio o Irene decíamos, estamos a contramano, a contrapelo. Y sí, muchos de nosotros, no todos, estamos a contrapelo de ciertas tendencias de la actualidad. Algunos, no todos, pero muchos, estamos queriendo interrumpir una manera donde lo descivilizatorio trabaja. Por supuesto, ustedes podrían inmediatamente objetar que el concepto de civilización como el concepto de cultura son conceptos a discutir, que han estado connotados también desde lugares elíticas y cosas por el estilo. Lo estoy tomando como Michel Guilloudy dice, las ideas sencillas no existen, pero intento plantearlo simplemente, por decirlo de algún modo, ¿no? Cuando uno escuchaba los aportes de Sylvia Bleichmann, ella decía, ¿qué es la cultura? Lo que altera la función, decía ella. Es decir, uno necesita comer, necesita alimentarse. ¿Qué es la cultura? Y dice, bueno, no podés así. Tenés que esperar, agarrar el tenedor, poner el platito, sentarte a la mesa. Es decir, la función de nutrirse está, pero ¿qué hace la cultura? Transforma, interviene sobre la función, la afecta y pone a circular otras cosas. En ese sentido estoy tomando la cuestión de lo civilizatorio o lo cultural. No es de un lugar de jerarquía, sino es de aquello que la educación hace finalmente, que es ver cómo colabora para ofrecer a la pulsión una tramitación sublimatoria. ¿Qué quiere decir con esto? Por supuesto ustedes pueden no coincidir. Algunos de nosotros, no todos, pensamos que estamos habitados, que habitamos un cuerpo a su vez habitado por un aparato psíquico. O a su vez habitado, si ustedes quieren, por un espíritu, por un alma. No se trata aquí de pelearse por el concepto, aunque cada concepto implica matices. En ese aparato psíquico hay unas fuerzas, unos impulsos, unas cosas que empujan. Gracias a ellas vivimos. Lo que nos lleva a sumar, lo que nos lleva a restar, lo que nos permite avanzar, lo que nos permite recomponer. Ahora, ese andamiaje, esa fuerza de lo funcional, no tiene en cuenta para nada el otro. Para decirlo académicamente, el otro a la pulsión le importa 3 belines. No sé si logro ser académicamente exacta, ¿no? Si no existe el otro para la pulsión, que exista el otro implica un trabajo de poner a trabajar esas fuerzas en otro sentido, con otros objetos, hacia otras direcciones. Podemos decir desde esta perspectiva que quizás podríamos o pudiéramos describir a las instituciones de la educación como aquellas que proponen una tramitación particular a lo pulsional, ofreciéndole un destino sublimatorio. Por supuesto, en tiempos como los que nos toca compartir en la actualidad, uno puede estar fuertemente inquieto. Algunos, no todos, estamos fuertemente inquietos. Es decir, ¿qué proposición sublimatoria volver disponible para hombres desencantados? ¿Qué proposición sublimatoria podrá tener posibilidad de un efecto estructurante y edificante para hombres deshechos? Y cuando digo deshechos, digo el modo en que son tratados como desechos, es decir, como nada, como basura, que son permanentemente descalificados a través de humillaciones sucesivas, son avergonzados a través de políticas que los colocan más allá de los márgenes de la polis. No estoy hablando de la frontera urbana de la ciudad, estoy hablando de aquellos espacios donde son reconocidos como otros y reconocidos en el sentido en que se los filia en el territorio de lo social.
Quiero aquí introducir el concepto de filiación simbólica vinculado a la noción de educación, también como aquello que hace enlace. Para que los humanos podamos llevar adelante una vida, y quiero desde ya colocar algo que tengo pendiente desde el comienzo, cuando nosotros hablamos de educación, tenemos que saber que lo que digamos, lo que pensemos y lo que hagamos, que lo querramos admitir o no, esto es así como tajante, concierne y afecta a la vida. Es una manera de ejercer el oficio de vivir e implica tramitar, elaborar, elucidar, que hubiera dicho Castoriadis, el modo en que intervenimos en la vida de los hombres. No hay ninguna banalidad en el gesto de educar, porque las instituciones que pueden tener distinto carácter, estoy hablando de las instituciones con mayúsculas, no estoy hablando de nuestras organizaciones, no estoy hablando de la escuela tal, del establecimiento tal, del instituto tal, sino aquello que nos instituye, lo que nos permite tenernos de pie como sujetos, digamos, puede adquirir distintas formas organizacionales, puede conjugarse con minúsculas, ¿no? Pero lo que nos instituye como sujetos, la palabra y la presencia de Dios, digamos, es algo que a veces ocurre en un instante. Por eso a veces uno puede decir, la institución educativa es una institución que tiene larga vida, pero está compuesta de instituciones efímeras, de breves momentos de palabra, de dispositivos de palabra, que no por efímeras en lo temporal dejan de tener marcas duraderas a lo largo de la vida. Lo que se pone en juego en las relaciones pedagógicas que vamos tejiendo y elaborando en las instituciones deja huellas permanentes. Nuestra vida es un terrible poder ¿no? No es el poder de la mercancía, es el poder de la marca de un sujeto sobre otro. Es el poder de lo que un sujeto ofrece a otro como reconocimiento o castiga al otro, pongámosle esa palabra horrible, si le niega el reconocimiento. Pero en fin, dicho todo esto, que me permitió anticipar, educar es un trabajo político, que implica un trabajo psíquico, educar concierne las vidas, educar es una manera de ejercer el oficio del vivir, educar es pensar cómo afectamos la vida de los otros, educar exige de instituciones que nos permitan tenernos de pie con dignidad. Pensamos algunos, todos. Otros piensan que es un problema tecnocrático. Otros piensan que es un problema burocrático. Otros piensan que es un problema presupuestario o contable. Ustedes ven, ¿no? Y no quiero decir con esto que no haya burocracias, etcétera, etcétera, o que no haya que tener perspectivas contables. Lo que digo es que educar para los humanos tiene otro impacto, otro efecto, otra dimensión. Para algunos de nosotros pone en juego algo del orden de las vidas. De unas vidas que pueden estar marcadas como vidas deseosas de ser vividas, o vidas que se viven avergonzadamente desde la humillación y la vergüenza. Creo que ahí algunos de nosotros pensamos que intervenimos. Pero yo iba a empezar desde otra perspectiva. Después de agradecer, diciendo estos tiempos son tiempos preocupantes por lo descivilizatorio, y tiempos preocupantes también porque, como dice igualmente Michel Serres, son tiempos donde vemos que naufraga lo nuevo en el duplicado. O por decirlo de otro modo, formas distintas de decir para producir lo mismo. Puro reproducción. ¿Más fuerte? Sí, parece que es así. ¿Más fuerte? ¿Ahí va mejor? Perfecto. Entonces les decía, tiempos donde vemos que lo nuevo naufraga en su duplicado. Quiero decir que se utilizan otras palabras, se ayornan los verbos, ¿no? Se actualizan los paradigmas, todo esto que sabemos que se hace. Pero no se produce algo sustantivamente, radicalmente diferente.
Uno puede decir que cuando lo nuevo naufraga en lo duplicado, del más de lo mismo, de la repetición, también naufraga la inteligencia, dice Michel Serres, en el goce del homogéneo. El goce del homogéneo es lo contrario a lo que algunos de nosotros, no todos, entendemos se pone en juego en la educación. Pero iba a empezar de otro modo. Iba a empezar, quizás este encuentro o este momento hubiera podido llamarse variaciones a propósito de lo supuestamente neutro. Y tomo este concepto de variación, podría haber usado el de cadencia para seguir con el lenguaje musical de acorde, ¿no? Si cadencia, ustedes saben, es la bravura del intérprete que frente a un mismo guión lo afecta con otro énfasis, con otro tono, con su marca. Pero Roland Barthes, en un seminario que se llamaba Lo Neutro, decía que la variación implicaba poner algo en estado de variación continua. Poner algo, lo mismo, en estado de variación continua. Y quizás educar no podría definirse mejor. Es poner un guión en estado de variación continua. Un guión que necesita cada vez resignificarse para habitarnos con sentido. Ustedes saben, nosotros también lo escuchamos todos los días. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene ir a la escuela? ¿Qué sentido tiene hacer esto? ¿Qué sentido tiene...? Es decir, los sentidos se nos han desvanecido un poco. Los significados perduran en los diccionarios. Los sentidos son catequizaciones, libidinizaciones de los significados. Y si la educación se nos descatequiza, se nos deslibidiniza, ¿no? Se desliza en una monotonía de lo homogéneo, yo les diría, sumamente mortífero. Podríamos decir así que educar tiene que ver con este estado de variación continua que no se propone congelar un sentido final. Desde esta perspectiva, educar tiene también una característica que es el inacabamiento. Es trabajar en lo inacabado y en lo inacabable. Es hacerse cargo de lo incompleto sin caer en la impotencia. Es simplemente también dejar de ser presuntuoso, pero no usar el inacabamiento o la incompletud como excusas para la parálisis en la acción. Podríamos tener una gran coartada, miren, como no lo podremos todo, como no lo lograremos todo, como nunca será perfecto, como aunque nos saquemos 10, nunca será de 10, ¿no? Uno puede decir, bueno, entonces no vale la pena intentar nada. Pero educar implica poner en juego, como bien lo señalaba Fernandellini, el intento. Educar es un intento, es una tentativa. Y Deligny, que era, ustedes recordarán, un educador un poco alocado, ¿cierto es? Bien a contramano, bien a contrapelo, ¿no? Deligny salía a desafiar los estereotipos de hace unos años, cuando él trabajaba con los chicos, esos que para otros son los descartables, ¿no? Él decía, educar es una tentativa, es un intento. Y él decía, ¿cuánto dura un intento? O sea, un intento tiene que durar el tiempo durante el cual lo que se lleva a cabo le permite a los que están ahí respirar con comodidad. Un intento es aquello que se lleva adelante oxigenado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es un intento que, si no tiene esta idea de lo vivificante, se desliza a un territorio muy particular de lo mortífero. Por supuesto conocemos lo mortífero y lo conocemos en las instituciones también. Y conocemos el modo en que lo mortífero a veces se transforma en un beneficio secundario, ¿no? Es decir, en el goce de lo mortífero, que implica por dejarse mortificar y trasladar la mortificación a los otros y encontrar ahí un cierto placer en esa letanía, podríamos decir. Podríamos haber empezado entonces por decir educar es una variación que no pretende un acabamiento, que trabaja en lo inacabado, en lo incompleto, y yo les diría en una versión particular de lo imposible. Cuando digo una versión particular de lo imposible, digo, es imposible para muchos de nosotros, no para todos, no hacer el intento.
de hacer de algo otra cosa, de ofrecer a la pulsión una sublimación, de oponerse, de resistirse a lo descivilizatorio para construir la imagen del semejante. Ustedes saben, la imagen del semejante es una imagen que da cuenta de lo que una sociedad necesita tener para que se pueda convivir. Para que podamos convivir necesitamos, cuando nos miramos, cuando nos vemos, aún en lo borroso de ciertas penumbras, ver en cada otro que está ahí un semejante. Un semejante quiere decir es alguien como y a la vez diferenciado. Tenemos en común el que pertenecemos al grupo de los animales que hablan y tenemos de diferentes, que no es lo mismo que desiguales, y hay que recordar que hay políticas que no omiten hacer de la diferencia la razón para la desigualdad. Pero educar, que también consiste de alguna manera en colaborar en hacer sociedad, implica hacer una apuesta, hacer unos gestos, unos esfuerzos para producir la semejanza. Nos faltan algunos, no todos, felizmente, que se empeñan en borrar la semejanza. Este acto de borrar la semejanza para poder llevarse al otro puesto, para poder pasarle por encima, para poder atropellarlo, para poder humillarlo, para poder avergonzarlo, para poder descartarlo, se llaman políticas desubjetivantes, de tentación desubjetivantes, o las políticas de lo deshumano, dice Pierre Feyderat. Hubiéramos podido empezar por ahí, pero hubiéramos podido también, y esto tiene que ver con el primer punto del guión que era acerca del título, empezar de otro modo. Si invitamos a conversar, es decir, a ustedes y al que habla, porque por algo algunos hablamos así, dispuestos a dejarnos afectar por las miradas de los otros, inseguros, sin proponer una certeza, tratando de compartir lo que tenemos en la cabeza, que no es una improvisación, pero que tampoco es un modo rígido de volver disponible lo que estamos pensando. Podríamos decir que de lo que se trata es de algo que Lagerman propone así, y que la conversación propicia. Dice, se trata de descubrir algo. ¿Qué es descubrir? Descubrir no es solamente golpearse, chocarse, confrontarse con lo desconocido. Descubrir es también hacer la experiencia de lo ya conocido, digamos de lo familiar, bajo otro ángulo, bajo otra luz, desde otra perspectiva. Y no solamente ver lo ya conocido desde otra perspectiva, sino sobre todo, dice él, vivirlo desde otra perspectiva. Eso es descubrir. Cuando algo, un movimiento, un giro en la mirada, una asociación, otra idea, una ruptura del cerco cognitivo que nos tiene presos, nos permite no solo sorprendernos, y ustedes saben que educar tiene que ver con esa curiosidad de ir buscando aquello que nos interroga, que de algún modo nos sorprende, pero también implica como vivir de otro modo aquello a lo que estamos habituados. Todos los que estamos acá hemos pasado años en las instituciones educativas, todos sabemos de esos tiempos donde la monotonía se instala, donde lo familiar toma un ritmo. Y a veces, confesemos, hay ratos que uno dice, qué alivio, ya sé todo lo que va a pasar, ya sé cómo es acá, ya no hay lugar a sorpresa alguna, al fin lo hemos logrado, no me sorprenden con nada. Pero uno sabe que si ese instante de aparente pacificación de la situación perdura, a lo que estamos confrontados es a la posibilidad del aburrimiento, a que la monotonía burocratice nuestra cabeza. En fin, en todo caso, cuando tomamos esta referencia de Lagerman, que también es tomada por Pierre Legendre, la tomamos seguramente porque de alguna manera se enlaza
para retomar el concepto, con algo que venimos sosteniendo desde hace tiempo. No hay conocimiento sin extranjeridad. Para que se pueda conocer, es necesario que algo del orden de lo no conocido nos sea ofrecido, nos resulte tentador, y es necesario que lo conocido pueda ser visto con los ojos de la extranjería. Para que salgamos de la banalización de lo cotidiano, de la naturalización. Por eso decimos que educar es a veces quizás más desaprender que aprender. Porque para poder aprender algo necesitamos estar dispuestos a destejer las tramas de unos conocimientos cuando éstas constituyen cercos cognitivos. Y acá estamos en un lío terrible, en una tensión extraordinaria. Es imposible pensar si uno no desafía, si uno no se propone una infracción con el cerco cognitivo de su época, de los paradigmas que uno aprendió, de aquellos con los que uno se filia. ¿Cómo trabajar discutiendo el cerco cognitivo y creando un continente para el pensar? Quizás esta sea, porque parece contradictorio, si necesitamos un continente para el pensar, y pensar implica romper el cerco cognitivo. Es decir, en el momento en que nos apoltronamos en un paradigma en el que estamos convencidos que ese es el modo de algo, en ese instante hemos dejado de pensar. Quizás parte de lo que concierna a toda la educación, pero tal vez para algunos, muy particularmente el nivel en el que ustedes trabajan, es cómo resolver esa tensión. Sin duda, formar implica crear un continente para el pensar. Es una metáfora, no alcanzan las paredes, no es una cuestión de contorno material, es una instancia simbólica el crear un continente para el pensar. Pero cuando uno crea un continente para el pensar, tiene que bancarse, soportar, hasta desear que todo cerco cognitivo se conmueva. Y esto quiere decir, uno tiene que mantener una interrogación sobre todo paradigma, admitiendo su mortalidad. El problema de cada época, el problema de cada paradigma, es que se toma por la eternidad. Y los paradigmas se mueven, se cambian, caen, envejecen mal. No hay conocimiento que avance sin la ruptura del paradigma anterior. Entonces, ¿cómo estar tranquilos, confortablemente acompañados por un paradigma que nos resguarde y a la vez tener la certeza de que es una verdad eterna que está muriendo en ese instante? Como solía decir Vladimir Yankelevich, ¿no? Decían sus estudiantes están frente a una verdad eterna a punto de morir, ¿no? Y en nuestro nivel trabajamos sobre ese punto. Si pensamos que educar no es algo que pueda reducirse a un conjunto de saberes medianamente bien enhebrados, supuestamente bien enmarcados en un paradigma epocal de plena actualidad. Esa trampa de la actualidad. Educar implica tal vez recuperar esa antigua propuesta kantiana que decía que cuando uno educa no puede educar para el presente. Uno tiene que educar para un futuro acerca del cual ignora todo. No sé si se queda en claro la incertidumbre en la que nos alojamos, ¿no? Es interesante porque hay mucha prisión sobre esta idea de actualidad. Y en realidad, para conocer hay que animarse a abandonarla. O como dice Thomas Brown, conocer es de hecho olvidar la enorme cantidad de falsedades que damos por cierta. Y ustedes dirán, pero qué lío, yo tenía que tener unas certezas, unas seguridades, unas cosas bien establecidas. Y sí y no. Es decir, no podemos partir sin nada, pero no podemos avanzar sin dudas. No podemos avanzar sin interrogantes. Esta hubiera podido ser una manera de empezar a propósito del título. Un título que tenía que ver con esta preocupación, qué potencial sublimatorio para los hombres desencantados. Algunos de los que trabajan aquí
los que andan por las escuelas saben hasta qué punto el desencanto hoy tiene 1000 expresiones. Se llama de distinta manera. Pura frustración de un mundo que se volvió pragmático, que no necesita a todos los sujetos aunque las políticas hablen del todos, que alcanza con algunos pocos incluidos y que exige numerosos excluidos. Pero podríamos haber comenzado de otra manera, diciendo, en fin, este intento de conversación tendrá unos modos, ustedes ya los constataron. Se avanza con fragmentos, se avanza posicionando unas piezas acerca de las cuales apenas puestas se vuelve a dudar. De este modo concierne a la idea de que en educación, al modo en que el pintor Edvard Munch, ¿se acuerdan de Munch? Que tenía ese cuadro terrible que se escucha mudo, es una cosa impresionante, ¿no? El grito. Munch, que escribía sobre verdaderamente lo que sobrecoge el alma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, la angustia, la muerte, la enfermedad, también el beso, sobre todo el grito. Y Munch decía que lo que él había intentado pintar a lo largo de su vida era lo que él llamaba el friso de una vida. Pero que este friso, que consistía en colocar sus obras en un espacio, era un friso que no estaba totalmente premeditado, era un friso que se iba construyendo y que él nunca sabía a priori dónde iba cada pieza. Es más, que cada pieza tenía una dimensión distinta, que alguien le reprochaba, pero Munch, hiciste el friso, pero tus cuadros no tienen todos la misma dimensión. Y él dice, la vida es así, el friso de una vida cubre el conjunto de estas imágenes existenciales y es algo que nunca se sabe hasta el final cómo se construye. En todo caso, nosotros trabajamos poniendo piezas en el friso de la vida de los otros y también en las propias. Y cabe preguntar qué se refleja ahí, qué se pinta, qué se ve, qué se escucha. En todo caso, Munch, que era un hombre profundamente conmovido por la vida, es alguien que se animó a escribir también algo que él llamaba los cuadernos del alma, donde intentaba relatar aquello que lo conmovía cuando hacía obra. Y educar es hacer una obra inacabada, pero también trata de eso, de producir una obra. Y en esos cuadernos del alma que Munch escribe, él que había conocido numerosas instituciones un poquito terroríficas, estaba internado cada tanto porque o bebía mucho o enloquecía demasiado, entonces cada tanto lo clausuraban en algún lugar. Cuando sale de una internación dice algo que por supuesto fue lo que a él le aconteció, pero que da a pensar. Dice cuando salió que él había constatado que la sociedad, su sociedad, cuidaba mucho a los animales, que los animales gozaban de numerosas sociedades protectoras de animales, y que él, durante su última internación, había deseado ser un animal para ver si alguien lo protegía. Ustedes ven que las vidas tienen esas cosas, y en todo caso la educación trabaja para que la vida que se viva no atraviese esas escenas, para que nadie tenga que decir que desearía haber podido equipararse a un animal para contar con una sociedad protectora. Con esto digo que educar tiene también que ver con cuidar, una manera amplia de cuidar. Y que esto se lleva a cabo, podríamos decir, a través de instituciones y oficios. Ustedes saben, la palabra institución es una palabra sobre la cual vuelvo irremediablemente, casi un karma para mí. A veces digo, no voy a trabajar más sobre las instituciones, no voy a mencionarlas, no puedo, porque nosotros somos sujetos de la institución. No hay sociedad sin instituciones, no hay sujeto sin institución. Y por eso importa tanto, sin institución con mayúscula, podemos decir, ¿no? Por eso importa tanto preguntarse sobre las instituciones con minúsculas, que es el modo en que la institución con mayúscula se expresa. Y las instituciones con minúscula a la vez se traducen en organizaciones. Las organizaciones mortíferas, cuando se dejan llevar
por el intento desesperado y perpetuo de responder a esa terrible pregunta, a la que también es necesario dar una respuesta. ¿Cómo? ¿No les habrá pasado tantas veces que alguien lanza una idea e inmediatamente alguno de nosotros dice, muy bonita tu idea, decime cómo? ¿No? El cómo es una pregunta de la organización. Cuando el cómo se desentiende del por qué, es decir, de la institución se desvitaliza. Y cuando la institución se desvitaliza, nosotros también nos desvitalizamos. En consecuencia, lo que estoy intentando decir es que para algunos de nosotros importa mantener viva la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué estamos ahí? ¿Por qué ahí y no en otra parte? ¿Por qué hay escuela y no otra cosa? ¿Por qué hacemos así y no de otro modo? Después vendrán los cómo, que no estoy quitando la importancia a los cómo. Simplemente estoy diciendo que en estos tiempos el imperio del cómo nos ha hecho olvidar el intento de respuesta provisorio al porqué. Y que sin esa respuesta provisoria al porqué, vamos a estar languideciendo, vamos a estar desvitalizándonos y no tendremos la ocasión de poner en gesto, en acto, el trabajo político de transmitir. Trabajo político que implica también, lo voy a decir así, poner un poquito de límite, un poquito de coto a esa pretensión de acumulación propia del capitalismo que se trasladó a los saberes. Hay que acumular conocimientos, datos, información, pegas. El problema no es ese quizás para algunos de nosotros. El problema es cómo evoluciona, cómo trabaja, cómo somos trabajados por nuestra relación con los saberes. El problema no es apilar saberes, es relacionarse con ellos. El problema no es acumular conocimientos, contenidos, datos, en esa idea de apropiación, no ser apropiado. Para poder conocer lo que hay que tener de apropiado es una relación con el saber, es decir, una relación con lo que se ignora, con lo que aún no se conoce, con lo que sabemos y no hemos pensado y con lo que aún no sabemos. Por supuesto, esta idea de poner el énfasis en la relación con los saberes y no en su acumulación, implica poner un coto a una cierta glotonería tecnológica, a una cierta bulimia, perdón, por los que se ocupan de eso con todo cariño, estoy hablando no de la cosa en sí, sino de la bulimia acerca de la cosa, de una cierta idea de la informática, ¿se entiende? Y preocuparse por la inapetencia que esa bulimia y esa glotonería instalan a propósito del saber, porque han perdido sus sabores, es decir, han olvidado sus sentidos. Ahí estamos, yo pensaba transitar un poquito por ahí y volver a un concepto de institución, que es un concepto antiguo de la filosofía. Ustedes saben, para algunos de nosotros, no para todos, educar implica mantener una relación, un enlace con la tradición. Es ese diálogo con la tradición lo que nos habilita, legitima y autoriza a algunos de nosotros a proponerle algo al otro en el orden de la anticipación. No hay anticipación pertinente sin diálogo con la tradición. En esa tradición, hace muchos años, vivía un señor llamado Merleau-Ponty. Merleau-Ponty decía que podemos o debemos entender por institución aquellos, fíjense lo que dice, acontecimientos de una experiencia que la dotan de dimensiones durables. Es decir, aquello de una experiencia que nos trastoca, que nos altera y que nos afecta y que lo hace de manera durable. Dice, las experiencias tendrán sentido en la medida que propongan algo de una historia, que depositen un sentido, no un sentido residual, no un sentido como de supervivencia, sino un llamado a seguir, una exigencia de porvenir. Ustedes ven, Merleau-Ponty ponía a la institución en el lugar, en una asociación
con el acontecimiento. Ponía en relación la institución con los efectos de los acontecimientos, no como un efecto del cual hacer el culto de la nostalgia, sino un efecto que nos lance al porvenir. Quizás la pregunta más pertinente, si pudiéramos alojarnos de lo que Abigail Ronald llama la pulsión de prueba, esa cuestión de estar todos de examen todo el tiempo rindiendo pruebas, ¿no? Esa pulsión mortal de la evaluación totalmente naturalizada cuando es el resultado de un nuevo orden internacional que intenta poner medidas en lo inmedible. Quizás, si pudiéramos como alejarnos de esto, podríamos admitir que lo que importa en la educación son sus efectos, no sus resultados. Que lo que importa es la marca que deja, es aquello a lo que nos habilita o aquello a los que inhibiéndonos nos condena. Por ahí la pregunta central de una institución educativa es ¿qué efectos creo yo que produzco en los otros? Por supuesto que importa que les vaya bien, no estoy diciendo que no. Pero quiero decir, si alguien cree que la educación se reduce a eso, digamos, se volvió una operación contable. ¿Cuánto hay que sacar para promediar 7? ¿Cuál es la demagogia pedagógica o el oportunismo didáctico para ser exitoso? Y educar, desde la perspectiva que algunos de nosotros significamos, está muy lejos de eso, no concierne eso. No digo con esto que no importe, fíjense, le estoy diciendo, el problema no es acumular contenidos, sino establecer relaciones de saber. Para tener relaciones de saber hay que volver disponibles unos contenidos. Pero el lugar no es el del personaje principal, es de la excusa para la relación. ¿Logro ser clara en lo que estoy planteando? Si no importa tanto en sí, porque todos sabemos, y ustedes que trabajan en formación docente, y seguramente muchos de ustedes que creemos en la transposición didáctica, sabemos que lo que volvemos disponible es un invento. Es un invento epocal, marcado por lo que las ciencias hasta ahora han dicho hace tiempo, porque venimos un poco atrasados, y que nosotros hemos retraducido en función de, por lo general, una manera de descalificar la cabeza del otro, pensando que porque es chico no puede pensar mucho. Con lo cual estamos ignorando el potencial de inteligencia de todo sujeto propio de lo humano. No sé si logro ser clara en lo que pienso. Ustedes pueden no coincidir, yo vuelvo a insistir, no estoy buscando coincidencias. En todo caso, desde esta perspectiva me importa, y voy a ir cerrando con esto para dejar la ocasión a un intercambio, me importa destacar el concepto de oficio. Todos nosotros hemos bregado por instalar el concepto de profesión pensando que esto volvía a nuestro trabajo más jerarquizado. No somos unos oficiantes cualquiera, tenemos unas profesiones. No nos dimos cuenta hasta qué punto la época nos había tomado y qué era lo que estábamos descartando con la adhesión irrestricta al concepto de profesión. Y no estoy diciendo que hay que descartarla, simplemente digo que hay que cuestionarla y que no se puede tomar el concepto en educación, para algunos de nosotros, a menos que restituyamos el valor del oficio. Sobre el oficio hay distintas versiones, como todo, porque finalmente cada concepto alberga su querella, su disputa de sentidos. El concepto de oficio es un concepto que anuda muchas cosas de distintos tiempos de la historia, que no está desligado de aquella asociación primera que por lo general hacemos de eso casi artesanal. Nuestro trabajo, ¿se acuerdan cuando decía es un arte? Y tiene ese componente sin el cual no hay encuentro de vez a vez, inauguración a inauguración. Algo se muere de la vitalidad y lo inauguramos cada vez. Algo se mueve si uno perdió todo susto al encontrarse con el otro, que uno no tiene la duda acerca de cómo le irá. ¿Logrará compartir algo de lo que a uno le importa? ¿Le llegará al otro? ¿Lo afectará? ¿Cómo? ¿Lo alterará? ¡Qué susto! ¡Qué responsabilidad terrible saber que estamos ahí afectando la vida de los otros! Y por supuesto, esa idea de oficio, así de una época pasada de la historia, del artesano, ¿no? Del que hace pieza a pieza. Y uno trabaja así, es verdad, vez a vez,
ocasión a ocasión, cuando no se deja deslizar en la monotonía, ¿no? Es decir, cuando uno no cae en la repetición de lo mismo. Pero no es esa la noción del oficio que quiero reivindicar. Quiero reivindicar otra vertiente del oficio, no ajena a esta, pero oficio, decían algunos hace mucho, mucho tiempo, es el deber en situación. Es aquello que un sujeto tiene que hacer en aras de lo público y lo común. Es un modo de posicionarse no solo en la obra importantísima, sino en el territorio más amplio de la vida con otros. Los que hacían el oficio hacían sociedad, ¿no? Es decir, los que sostenían la sociedad, esto tiene que ver con el concepto de Estado, tener de pie, sostener, lo propio de los hombres, de algunos, porque otros trabajan de otra manera. Y también tenemos la figura de los hombres sentaditos, los apoltronaditos en sus sillones, encariñados con sus lugares, adorando sus galones, a los que sacan lustres todos los días, ejerciendo una autoridad impertinente. Los conocemos, sabemos el modo en que se aposentan cuando creen que tienen una jineta de poder, algunos, no todos. Pero entonces el concepto de oficio es ese concepto que tiene que ver con colaborar, participar, hacerse responsable, en este sentido responder, no tanto contestar a la pregunta, sino hacerse responsable de que el otro pueda sostenerse de pie y llevar adelante su vida. ¿De qué trata el oficio de educar? No es el único, pero es uno de lo que nosotros llamamos oficios del lazo. Porque finalmente en la educación de lo que se trata es de soltar algunas cosas. Para poder enlazar algunas, hay que soltar otras. Ustedes tienen esto quizás de la empiria de sus vidas. Para poder tejer algo, hace falta que algo, supóngase, si yo no me desprendo de lo banal y de lo familiar, no me puedo adentrar en lo desconocido para enlazarme con un conocimiento posible por venir. Tengo que despegarme de lo familiar. No tengo que alojarme, atrincherarme en lo familiar. Tengo que soltarme de eso. Ustedes saben, si no nos cortaran el cordón, moriríamos. Primer desenlazamiento necesario para la vida. Si ese cordón, más allá del empírico, es el cordón simbólico, si no lo cortamos y seguimos aferrados a esa manera de lo uno, no hay vida en nuestra cabeza. Hace falta separarse para poder existir. En consecuencia, el oficio del lazo no solo consiste en proponer unas juntas, unas uniones, unos vínculos, unas relaciones, unas ataduras, sino también en desenlazar, en soltar, en partir. Ustedes saben, la pedagogía siempre tuvo la metáfora del viaje y siempre fue una invitación a dejar el puerto. Y siempre se jugó sobre esa metáfora. De eso trabajaban, de eso decían las novelas de formación, que contaban esas aventuras de los que partían. Y educar es acompañar al que parte, para lo cual hay que invitarlo a partir y hay un momento en el que hay que dejarlo partir. Ese también hay que soltarlo, también hay que soltarse. Pero, ¿qué enlazamos nosotros habiendo desenlazado lo familiar? Fíjense, estoy diciendo lo familiar, no estoy diciendo la familia. Pero, cuando la familia opera de condena, y cuando no opera también, coincide con lo familiar. Y cuando lo familiar y la familia se pegotean, la posibilidad de conocer se limita. En consecuencia, cuando nosotros proponemos unos laces, estamos proponiendo unos laces en el mundo interno. Cuando hablamos de relaciones de saber, decimos cómo enlazar la curiosidad a unos objetos que nos tientan, cómo asociar las ideas, cómo pensar proponiendo conceptos. Decimos esos lazos, esos enlaces. Trabajamos de producir, no sé, propiciar seguramente unos enlaces con los objetos y unos enlaces que tengan otras texturas. Son internos, pero esto implica también unos lazos y unos enlaces con los otros, los de alrededor,
los que nos acompañan, con los que nos tenemos compañía. En consecuencia, estamos trabajando hacia adentro y hacia afuera, por decirlo de alguna manera, si este borde existiera, ¿no? Es decir, el mundo externo y el mundo interno son dos versiones de lo mismo, pero nosotros creemos que van distintos, por lo general. ¿Vieron? Está el mundo interno, pues está lo de afuera, la sociedad, la política, la economía, las cosas, ¿no? Todo eso que parece afuera está todo internalizado. Eso es la subjetivación. La subjetivación es siempre subjetivación política. Y cuando decimos que algo se moviliza dentro, eso que se moviliza, que se desata y se ata de otra manera, se expresa en el mundo externo, en el universo de los actos, las acciones y las relaciones con nosotros, con los otros. Trabajamos así, haciendo nudos y proponiendo otros anudamientos provisorios, sugiriendo soltar cabos para que se pueda viajar y después, al llegar a puertos provisorios en los que queremos descansar un rato, poder amarrar. Un amarre que no tiene que ser definitivo, tiene que poder soltarse alguna vez. Estos oficios son unos oficios para algunos de nosotros apasionantes por esto mismo que comprometen. Porque este trabajo con los otros nos afecta todo el tiempo. Alguien puede decir que no, y hasta podríamos quizás creerle, pero lo dudamos. Es difícil estar en una clase frente a otros y que la mirada de los otros no nos llegue a alguna parte y nos conmueva, alegrándonos, preocupándonos, inquietándonos, angustiándonos, todas las versiones de la conmoción. Y yo les diría finalmente que este trabajo entonces tiene que ver con poder tramitar o elaborar lo que nos conmueve y nos altera. Ustedes saben, seguramente han escuchado alguna vez, que no hay saber si no hay alteración, que todo saber altera al sujeto y que el sujeto altera el saber. Quizás nuestro oficio tenga que ver con los modos de tramitar juntos la forma en que nos afectan las alteraciones, sin dejarnos llevar por el enceguecimiento de una actualidad, no perdiendo nuestro carácter de contemporáneos y no olvidando que si elegimos este oficio es para volver disponible algo, ni más ni menos que lo que tenemos del mundo, en todas sus versiones, en todas sus vertientes, para que el otro pueda tomar lo que desee y cambiarlo. Muchas gracias. Como ya sabíamos, por lo menos sospechábamos, nada de lo que yo dije al principio es exagerado, sino al contrario. Por eso decía, era muy difícil presentar a Graciela, porque indudablemente me parece que tendríamos que tomarnos como, cosa que no podemos hacer, ¿no? Como una hora para poder tramitar todo, otra hora para tramitar todo. No exagero. No exagero. Pero como esa hora no la tenemos, porque bueno, el dispositivo es así, vamos a pasar unos papelitos para que alguien quiera hacer una pregunta. Mientras tanto, también podemos hacer, si alguien se anima, y yo lo diviso, creo que algunos diviso, levantar la mano y hacerle alguna pregunta a Graciela. A ver, a mí, si ustedes me preguntan, ¿qué le preguntás? Yo tengo que decir así directamente, no sé, necesito tiempo, no sé qué preguntarle. Pero sí me parece muy interesante que en esta idea de continuidad que nosotros hemos propuesto como este programa de acompañamiento, veamos realmente qué interesante todas las coincidencias que hemos planteado entre el primer módulo que tenía que ver con los
presupuestos epistemológicos y lo que nos trajo Graciela. Me parece muy interesante que ustedes podrán hacer ese ejercicio, ¿no? Sobre todo en relación a este saber que no tenemos certezas y que, como yo decía cuando daba la charla, esto es una experiencia también nueva y que nos conmueve permanentemente. Bueno, a ver, si se anima alguien a hacer una pregunta, mientras vienen las preguntas escritas, estamos dispuestos. Pero no veo mucho, tienen que pararse. Pueden ser también como comentarios. Claro. Bueno, un poco difícil, pero... Quejas limitadas, pero algo también puede. Comentarios, reflexiones, algo que... Lo de los umbrales. Bueno, no, excelente, sí. Pero... Bueno, ¿quién se anima? Sí, por supuesto, sí. Sí, las preguntas las vamos a repetir, pero no... A ver, por allá, levanta la mano, o es un saludo. Es un deseo. Vimos que quisimos ver que alguien levantaba la mano. Quisimos ver, pero... Quisimos ver eso. Sí, acá, ¿sí? ¿Estás levantando la mano? No. ¡Qué lástima! Recuerden que pueden también plantear disidencias, desacuerdos. Por favor, bueno, gracias, dale. Esperen que si no, no escucho. A ver, para que le alcanzamos este no... ¿Hay papelitos? Ya fue Daniel, saliendo de la sala. Espera, toma el micrófono. Sí. Por favor, no esperen grandes desarrollos epistemológicos. Lo mío, yo dije, es muy simple, pero me parecía, bueno, que fue tan hermosa tu charla que, bueno, nos teníamos que animar a empezar a hablar un poco. Cuando yo te escuché, yo todo el tiempo maravillada, porque, vuelvo a repetir, yo vengo del ámbito de la literatura, no soy para nada una especialista en educación ni nada. Pensaba todo lo que vos decías en relación a mi propia trayectoria. A los 58 años sigo estudiando y sigo aprendiendo y sigo revisando y sigo viendo. Pero, y acá viene la pregunta, porque no me quiero eternizar, qué difícil se hace a veces cuando uno está frente a determinados cursos y no logra encontrar en los estudiantes, se escucha, ¿no? Y no logra, no logra movilizar en el estudiante justamente esa fibra que permite, ¿no?, que la educación sea un proceso que genere, digamos, un cambio y una permanente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Vos lo dijiste en algún momento, es como muy, a veces las instituciones, ¿no?, y esta especie de inercia que nos arrastra a todos, y que siempre tiramos afuera, ¿no?
es la plata que no alcanza, es el director de la escuela que mejor, lo que sea. Es decir, qué difícil es poner en marcha, poner en funcionamiento estos presupuestos, digamos, que comparto en un 100%, de lo que, bueno, de lo que es y de lo que debe ser la educación. Me imagino incluso para, bueno, la gente del ministerio y todo lo demás. Qué difícil que es ponernos en los zapatos ese día a día, con toda la complejidad que tiene, y poder, bueno, empujar un poco o lograr un poco romper, digamos, que la educación se convierta en eso, ¿no? En que logremos nosotros escribir, aunque sea un corazoncito, una gotita, en el muro de los... Gracias, Susana. Tengo dos, a ver, llegaron dos intervenciones más y por ahí me parece que a lo mejor tienen que ver, las leo y vemos si podemos trabajar. Una pregunta que llegó es ¿cómo opera la otredad en la institución educativa uniforme? ¿Cómo inquietar al sujeto, al joven que se va de la carrera? ¿Qué hacen para regresarlo al estudio, a la carrera? Me parece que hay algo que está vinculado con lo que Susana planteaba. Me pensaba quedar ahí, pero me obligan a estar acá. A ver, mira, yo no quiero deslindar, no quiero colaborar a construir una coartada, ¿verdad? Así que lo que tengo que decir, les pido por favor que lo tomen, no como a decir, bueno, entonces porque es así, quedémonos tranquilos porque no tenemos que ver con esta historia. No, nosotros tenemos mucho que ver con esta historia. Pero creo que hay que hacerse una pregunta, y algunas investigaciones empiezan a dar pistas en este sentido. ¿A qué le dice no un estudiante cuando no dice no en una escuela? ¿A quién? Porque, a ver, nosotros somos bien o mal, con defectos y virtudes, finalmente estamos ahí. Estamos ahí y los pibes pueden decir, ¿sabes qué? No a la matemática, no a la geografía, no a la historia, no a lo que vos decís, no. Yo no quiero, contribuir a una coartada que diga yo soy independiente, no tengo nada que ver con que me diga no a esto que yo le ofrezco. Pero creo que hay que abrir la reflexión de que a veces le dicen que no a otras cosas. Le dicen que no a un modo en que la educación se volvió totalmente subordinada, esclava, dependiente y dominada por una idea de mundo globalizado. Dicen, ¿sabes qué? Tu idea de mundo, muchas gracias. Pero los pibes no van por ahí diciendo tu idea de mundo, muchas gracias. Dicen, ¿sabes qué? La matemática, yo sé que si me va mal, no paso. Perfecto. ¿A quién le digo que no? Y es la matemática, ¿se entiende? La matemática que, por otro lado, pobre, siempre estuvo colocada en el lugar de la guillotina. Siempre fue aprovechada para ser el malo de la película, que daba el veredicto sobre la división de las vidas y de las inteligencias. Porque lo que es interesante pensar en estos tiempos donde la obligación, como bien se señalaba hoy, se expandió, no llega a la educación superior, pero llega de manera indirecta, porque llega como una presión de la sociedad, tenés que ir, tenés que llegar, y después tenés que hacer la especialización, y después tenés que hacer la maestría, y después tenés que hacer el doctorado, y después tenés que hacer, y después nada de todo eso te alcanzará, y después vas al postdoc, y después igual no tenés trabajo porque la educación no genera los laburos. Los laburos los genera un funcionamiento de la economía, no el sistema educativo. Esto no quiere decir que el sistema educativo no tenga que pensar unas cosas, quiero decir que no puede hacerse cargo de lo que no puede hacerse cargo. Ahora, lo interesante cuando se generaliza el sistema de educación media es que había algo como una especie de tranquilidad, ¿no? Es decir, ¿qué era? La educación media era para unos herederos, en términos de Bourdieu, unos predestinados a la educación media, y después, por supuesto, todo el mundo diciendo que incordio, que unos desheredados lleguen acá. Algunos, porque otros militaban para que los desheredados llegaran ahí y fueran considerados tan herederos como los otros.
Ahora, lo interesante que es cuando los supuestamente no antiguos destinatarios de ese nivel llegaron al nivel, por supuesto todo el mundo echó la culpa a su ingreso, se pudrió todo. Llegaron estos que no estaban previstos, se pudrió todo, ¿verdad? Pero lo interesante es que los que dicen no, hoy empezamos a visualizar claramente que muchos, no todos, de los que dicen no a la educación, son los herederos. No sé si logro ser clara, es decir, a los que les va mal también, a los que se van también, los que interrumpen también, son los herederos legítimos históricamente señalados como herederos. Entonces esto abre una pregunta, ¿quién le dice que no un heredero de su herencia? Oye, muchas gracias, a este proyecto de vida para el que me tenés destinado no es el mío. Es más fácil dejar de estudiar geografía que pelearse con un padre. Es más fácil que te vaya mal en matemáticas que discutir con un mandato familiar. Te fue mal. Te forzaste. Un poco. Te fue mal. Y bueno, quedaste afuera. ¿A quién le dijo no? Por supuesto que usó a los que estaban ahí para decir no. Pero no estaba necesariamente dirigido a ellos. No sé si logro ser clara en lo que estoy diciendo. Vuelvo a decir, yo comparto esto en un gesto de confianza, quizás irresponsable de mi parte, pero la confianza tiene siempre algo de irresponsabilidad. Es una apuesta. Quiero decir, ¿qué riesgo corro? Que ustedes salgan acá y dicen, no, bueno, mira, ¿sabes qué? Se la llevaron todos. Pero es lógico, no me decían que no a mí, le decían que no al mundo, a su familia, a las circunstancias. Yo no tengo nada que ver con que me hayan dicho que no. No estoy diciendo esto. ¿Sí? Digamos, si puedo poner un límite, digo, no transformen esto en una coartada. Lo que digo es que hay que ampliar el orden de las preguntas. Y ver en ese sentido de qué manera nosotros quedamos pegados. Porque miren, hay algo que ha pasado, no estoy hablando de acá, y si pasó acá, no es solo acá, que hemos cedido más de lo que nos han pedido que cediéramos. Que hemos renunciado a cosas que nadie nos pidió que renunciáramos tanto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Que nos hemos vencido sin que la lucha fuera tan grande. Entonces, me parece que cuando uno dice discutir un cerco cognitivo, dice algunas de estas cosas. Miren, hay algunos datos de unos pibes que eran los herederos que están diciendo que no a su herencia. Es que es una herencia envenenada. No, hoy estaba retomando la historia de Fleschner. Fleschner fue el que inventó la escuela de Princeton. Un tipo acerca de cuya posición ideológica no, digamos, su lugar en el mundo de los saberes prestigiosos no se puede dudar. Y dice, durante mucho tiempo yo lamenté que la escuela no tuviera mucho que ver con la vida cotidiana, qué sé yo, qué sé yo. Hoy lamento el modo en que tiene que ver. Lamento el utilitarismo, lamento el pragmatismo, lamento la sumisión de los conocimientos al mercado, lo lamento. ¿No? Entonces, fíjense que cuando uno discute los cercos cognitivos, dice, y si por ahí al discutirlos quedamos a contramano, durante un rato no estaremos a la moda, no será del gusto de algunos, seguro que no formaremos parte de la hegemonía de los que quieren imponer todas las reglas del juego. Pero digo, me parece que esto tenemos que abrir, y esto no quiere decir no pensar que, bueno, que algo también tenemos que ver con que finalmente nos digan que no también a nosotros. Es decir, no solo a nosotros, pero quizás también a nosotros. Y quizás nos digan que no cuando nosotros también nos pleguemos a la hegemonía de la actualidad y entremos en cierta lógica de un utilitarismo pragmatismo, ¿no? Que le quite eso que la relación de saber tiene para el sujeto, que es la gratuidad. Acá, el sistema público en Argentina, entre otras características, tiene su carácter gratuito. Esto no es solamente un problema económico, porque es el derecho a la educación. Y si hay que pagarlo, ya no es un derecho, porque los derechos no se pueden cotizar en bolsa. No se pueden tarifar los derechos. Es decir, en el momento que se paga, ya estás en un registro que no es el de los... Pero más allá de esa operación contable, ¿no?
está el hecho que el aparato psíquico del sujeto mantiene con los saberes una relación, una cierta gratuidad. Para el mundo externo, entra en la economía de su mundo interno. ¿Por qué quiere hacer pan, o música, o química? Porque algo resuena, hace acorde en su mundo interno. No importa que el mundo interno desacuerde con esto, no sé si logro ser claro. Si la relación del sujeto con el conocimiento es una relación gratuita, porque sí con eso. ¿Y por qué te gusta la geografía? Me gusta, porque es eso. ¿Y por qué la literatura? Y porque la adoro, porque es eso. ¿Y por qué la matemática? ¿Por qué cada uno elige eso? Por algo que le escapa al orden de lo contable de la monetarización. Entra en la cuenta del mundo interno. Es ahí donde halló la manera de relacionarse con el mundo. Entonces, digo, me parece que hay que tener presente un par de cosas. Una de ellas es que nosotros, como gesto de transmisión, que nadie mejor que Azum para decirlo, es una invitación a andar por las huellas que los de antes dejaron en la arena a sabiendas de que el mar las borró. No sé si logro ser clara con la metáfora. Es decir, es invitar a uno para pasar por unas huellas que no existen. Eso es transmitir, es invitar ese camino de seguir lo que ya no está como camino, ¿no? Ese gesto de transmisión implica volver disponible todo lo que tenemos y el saber acerca de lo que no tenemos, y el servite. Ahora, hay que saber que el otro va a elegir, y que a lo mejor no va a elegir el plato que yo le propongo. Yo puedo decir, mira, yo te puedo proponer los algoritmos, qué sé yo, no sé, las ecuaciones de segundo grado, la matemática borrosa, lo que quieran. Y a mí para mí es la lengua del mundo, es lo que me conmueve, es lo que me habla, es lo que me habita, es lo que me tienta, es lo que me apasiona. Nuestra obligación es volverlo disponible así. Ahora el otro puede decir, ¿sabes qué? Yo prefiero la química orgánica. No, déjame de bromar. Yo voy a ser poeta. No me digas con eso. Yo quiero componer música. Yo quiero hacer escultura. A mí me encanta ser chef, no importa. Lo que uno tiene que saber es que el otro para que el otro pueda hallar aquella relación de saber que lo habite existencialmente, que lo vivifique, tiene que saber sobre cuántos objetos esa relación podría establecerse. Y después hay que bancarse que a lo mejor mi platito favorito, mi platillo amado, que me sale tan lindo, que quiero tanto, el otro me diga, no, ¿sabes qué? No, sí, qué sé yo. Podría pasar. Uno tiene que decir, está bien, lo que uno tiene que poner en juego es que el otro sepa que eso está, y que eso a alguien le importa. Que eso para alguien cuenta. Y que lo vuelvo disponible con no con el cariño, con la amorosidad que tengo en la relación propia con ese objeto. ¿No? Entonces, pero digo, no se olviden que habiendo hecho ese gesto de poner la mesa del banquete, alguien puede decir no. Y hay que saber que alguien puede decir no por la mesa que yo puse, que la tengo que pensar el modo en que la pongo, que todo lo que usted quiera, sino que le dice que no a un modo del mundo que está llevando a su desaparición. Y este no es un componente menor. Y entonces habrá que preguntarse a qué del modo del mundo que quieren imponernos, nosotros también decimos que no. En este sentido, tomando estas dos cuestiones... Son bastante, esta ya la respondiste. Bueno. Y la otra... Acá hay una cuestión sobre la persona que pregunta la autoridad de la institución educativa uniforme. Desde la perspectiva que yo sostengo, no creo en ninguna uniformidad de la institución educativa. No la hay. Nos quisieron vender que la educación pública era homogeneizante. ¿Ustedes vieron 2 escuelas iguales? 2 cursos idénticos, 2 grupos calcados, 3 profes clonados. ¿Vieron que se educara igual a las pibas que a los pibes? Que se pensara igual de la educación técnica de
escuela especializada en letras. No. La escuela nunca fue homogeneizante. Nunca. Con lo bueno y lo malo que tiene esto, quiero decir, no se privó de volver a distribuir en lugares desiguales, no se privó de separar a las pibas de los pibes, no se privó de no educarla de la misma manera en la ciudad que en el campo, no se privó de hacer carreras distintas, más espaciales. No. Si alguien cree que es homogénea, me parece que, no sé, yo sugeriría un intento de cambiar la óptica para ver qué ve. Esto no quiere decir que no haya instituciones a vocación totalitaria, pero ni aún en las llamadas instituciones totales, las cárceles y los asilos, como Goffman los estudiaba, se logró abolir la libertad. Ni aún ahí. Ni aún en los campos de concentración, donde se trataba a todo el mundo como un otro, no otro, sino como una cosa, se impidió ahí la rebeldía, la reflexión, el estudio, la solidaridad. Y por supuesto que también hubo del otro, de dejarse vencer, de plegarse, de morir antes de tiempo. Digo, lo humano no es sin ambigüedad. Tenía que... No, ya estoy pasada. Eso está recorrido. ¿Cómo podemos operar sobre las subjetividades en las que trabajamos acá? En pos de movilizar el deseo por conocer, reinstalando para nosotros, voy a hacer así como muy afirmativa para variar, reinstalando en nosotros las ganas de saber. No renunciando nosotros en adentrarnos en lo desconocido, no perdiendo nosotros el placer de buscar, ese disfrute por conocer, ese ansia por andar. Mil gracias a todos, buena suerte.